Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge Professional H0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo pertenece a la gama Edge Professional, la cual está considerada como la gama más alta del fabricante Castrol. Además, este modelo el fabricante lo comercializa como exclusivo para vehículos Honda. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica cómo homologa la norma API-SP, así como también la ILSA GF6. Tanto la norma API-SP como la norma GF6 son las últimas y más vigentes a día de hoy. Y en cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,85, viscosidad cinemática a 100 grados 8,6, viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 5300 centipoises, viscosidad cinemática a 40 grados 43, índice de viscosidad 183, punto de vertido, punto de congelación 39 grados bajo cero, punto de inflamación con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado da un valor 225 y en cuanto a la concentración de cenizas da un valor 0,78. En cuanto al punto de inflamación con el método ASTM de 93, quiero pensar que hay una errata y que en realidad se ha medido con el método ASTM de 92. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 75 y un 90%, se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3, aparece otro K64742-558 con una concentración inferior al 5%, se trata de aceite base mineral perteneciente a las bases grupo 3 y aparece otro aceite base no especificado con una concentración inferior al 3%. Vamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 39,44, viscosidad cinemática a 100 grados 8,86. Hay una disparidad en cuanto al índice de viscosidad con respecto a lo que declara el fabricante. El fabricante declara 183, aquí ha dado 214, pero este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados. Y si estas no coinciden plenamente, que no suele coincidir con lo que declara el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide y es muy susceptible de variación. En cuanto a la viscosidad a 40 grados, arroja un valor 39,44, el fabricante declara 43, es ligeramente menos viscoso, eso es un punto a nuestro favor. Y en cuanto a la viscosidad a 100 grados, arroja un valor 8,86, el fabricante declara 8,6, es ligerísimamente más viscoso que lo que declara el fabricante, de ahí debido a la variación del índice de viscosidad, pero con todo y con ello, sin duda alguna, este aceite se sigue tratando de un 0W20. En cuanto al TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 6,58, es un valor promedio comparado con otros aceites que son mid-SAPs, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor 0,97, que es un valor promedio. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 0,81. Este aceite, pese a que no lo especifica en la ficha técnica, puede ser sin problema alguno pasar por una CAC5 y el cual es compatible con vehículos que llevan sistemas de posttratamiento de gases DPF o FAP. En cuanto al punto de vertido, punto de congelación, arroja un valor menos 44 grados bajo cero, ha mejorado esos menos 39 que declara el fabricante en la ficha técnica. Y en cuanto a la capacidad de bombeo, así como el punto de inflamación y el porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no se ha medido. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,181, que es un buen valor, está a niveles de aceites low SAPs. En cuanto al molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, en este caso no se ha utilizado, hay fabricantes que este aditivo sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que utilizan concentraciones bastante reducidas, en torno a 80, 90, 100, o otros fabricantes que utilizan concentraciones mayores, en torno a 200, 800 o incluso 1000. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 623, 522. El fósforo sí que está aproximadamente en la media, en la parte media de la tabla, pero el zinc sí que está quizás bastante por debajo de la media. Y es curioso si tenemos en cuenta que en la gran mayoría de los aceites siempre hemos visto que el zinc suele estar en torno a 50-100 partes por millón por encima del fósforo. No es el primer aceite que vemos que tiene esta peculiaridad, que el zinc está por debajo del fósforo, pero es bastante curioso.
y en este caso sí que el zinc está algo por debajo de la media. Como norma general, este tipo de aceites suelen llevar en torno a 700-800. En cuanto a boro, lleva tan solo 3, es una concentración que prácticamente no llega a ser ni homeopática, el boro hace función de dispersante, y en cuanto al magnesio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 9, también es una concentración muy homeopática. En cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1719, que es un valor promedio comparado con aceites mid-saps. Como he comentado antes, viendo la concentración de cenizas, así como la concentración de azufre y esta concentración de calcio, este aceite sin problema podría pasar por un aceite ACA-C5. En cuanto al wolframio, es un aditivo, también conocido como tungsteno, hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero ya os adelanto que Castrol no lo utiliza, es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como en algunos modelos de Liqui-Moly y Moligen nueva generación. Y en cuanto al titanio, también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso sí se ha utilizado y lleva 51 partes por millón. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que los aceites vírgenes sin utilizar nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, da un valor 17,9. Con esto podemos intuir que sí que lleva éster como tal, pero no para la formulación de la base, sino que algunos de los aditivos que ha utilizado el fabricante va diluido en éster para darle solubilidad. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanilla para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base. Hay dos crestas muy importantes a las que tenemos que prestar especial atención. La primera, la que se forma en torno a 1750, da un pequeño pico que aproximadamente estaría alineado con 17, señal de que el fabricante en este caso sí que ha utilizado éster, pero unido al parámetro de oxidación, como he comentado antes, de en torno a 17-18, no es que este aceite lleve éster para mejorar la base, sino algún aditivo diluido en éster para mejorar la solubilidad. Así que lleva, pero una concentración muy reducida, en torno a un 1%, un 2% aproximadamente. Y en cuanto a la siguiente cresta, la que se forma en torno a 722, está alineado con 10, señal que la base predominante utilizada en este aceite es base HC perteneciente a las bases grupo 3. Está ahí justo en el limbo donde puede empezar a llevar PAO. Es posible que pueda llevar en torno a un 5% de PAO aproximadamente. Y bueno, pero vamos, con todo y con ello, ese 5% es muy poco. Este aceite se puede considerar como 100% base HC. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como habéis podido ver, es una base predominantemente base HC, eleva un poco el pico del éster, pero por algún aditivo que lleva diluido para darle solubilidad. Es posible que lleve una ligerísima concentración de PAO, pero vamos, que prácticamente es una concentración que no llega a ser ni siquiera homeopática. En cuanto al paquete de aditivos, a destacar el uso del titanio, que es bastante habitual verlo en la gama alta de Castrol Edge, así como también en algunos modelos de Castrol Magnatec hemos visto que llevan titanio, pero en cuanto al resto del paquete de aditivos, pues la verdad es bastante básico, como yo suelo decir, sota, caballo y rey, porque prácticamente lo que es el boro y el magnesio llevan unas concentraciones muy homeopáticas, que eso prácticamente es una gota en medio del océano. En cuanto al fósforo y el zinc, pues sí que es peculiar la concentración que lleva, porque sobre todo el zinc es anormalmente reducido, y lo que es más chocante, que no es la primera vez que lo vemos, es el tema de que lleva menos concentración que fósforo. En cuanto al resto de propiedades, son muy fieles a lo que declara el fabricante. El punto de congelación ha mejorado con respecto a lo que indica el fabricante, y el índice de viscosidad también ha mejorado con respecto a lo que se declara en la ficha técnica, y en general todo muy correcto. No tiene nada a destacar especialmente, pero tampoco tiene ni mucho menos ningún tipo de carencia. Y en general me parece un aceite muy correcto, muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y en principio creo que solo se comercializan en envases de 1 litro, no he visto en envases de 4 litros y de 5 litros, y su precio donde más barato lo he visto en torno a unos 13 euros aproximadamente, 13-14 euros, y donde más caro en torno a 16-17 euros. Tanto en un precio como en otro, teniendo en cuenta la calidad de la base, el paquete de aditivos, me parece caro.
porque estamos hablando que en la opción más económica un cárter de 5 litros te vas a ir a unos 65 euros y por ese precio en este mismo canal hemos visto muchas mejores alternativas en 0W20 con PAO, incluso con Ester. Y llegamos al apartado en donde vosotros me enviáis fotos de vuestros coches, vuestros vehículos y el mantenimiento o bricos que les vais realizando. La primera foto me la ha mandado el suscriptor Sergio, es un Opel Insignia, un 1600 turbo, gasolina de 180 caballos. Me comenta que lo tiene muy nuevo, tiene 10 años y ahora acaba de hacer los 60.000 kilómetros. Para el mantenimiento, en este caso, ha utilizado el Ravenol SSL 0W40, del cual arriba te dejo un vídeo para que puedas verlo, así como también un filtro de aceite del fabricante MAN. Alex, otro suscriptor, me ha pasado fotos de su León FR TDI 150 caballos con el motor, el ARL, el cual es una bomba de motor. Y en este caso me comenta que es una versión especial que salió de serie, de fábrica, con el ki aerodinámico de la versión Cupra. Y la verdad es que aparentemente lo tiene muy bien cuidado y la verdad muy bonito. Para el mantenimiento ha utilizado previamente un aditivo Flux precambio para hacer una limpieza interna del motor, el Xenun M Flux. Luego como aceite ha utilizado el Ravenol VMO, el 5W40 y lo ha aditivado con el Xenun Super G. Y también ha utilizado un aditivo limpiador para el sistema de combustible diésel. En concreto ha utilizado el Xenun Complex Diesel. Vamos, lo ha dejado prácticamente nuevo. Y por último, pero no por ello menos importante, Alejandro desde Chile me ha pasado una foto de su Citroën 2 caballos. De este coche yo tengo un ligero recuerdo de cuando yo era pequeño, que mi padre tenía uno exactamente igual pero en color azul, y mi padre siempre me recuerda que está muy arrepentido de habérselo quitado porque era un coche con el que estaba encantado. Alejandro me comenta que ha reconstruido por completo el motor, lo ha puesto prácticamente todo nuevo, ha rectificado, lo ha puesto todos los retenes nuevos, piezas que estaban desgastadas nuevas, y como aceite ha utilizado el Ravenol, el RSE 10W50. Este 10W50 RSE es el modelo tope gama del fabricante Ravenol, este pertenece a su gama Racing, lo tengo que traer próximamente al canal, y Alejandro me comenta que está muy contento, que el motor suena mejor, tiene un mejor arranque, no le consume aceite, nada de nada, y que además ha logrado tener una presión de aceite muy estable, cosa que con otros aceites minerales, los cuales se suelen recomendar para este tipo de motores, pues no conseguía. Y bien, hasta aquí al final del vídeo. Si quieres que en los próximos vídeos saque tu vehículo con el brico o el mantenimiento que le hayas realizado, ya no solo un cambio de aceite, también si le has hecho un detallado, cambio de líquido de freno, anticongelante, pastillas, etcétera, pues también me lo puedes pasar a mi correo, que te lo dejo en la descripción. Dad las gracias a todos los taberneros que estáis apoyando al canal, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.